qué zonas del país se centra esta investigación? Obviamente no cubre a todos los desplazados. Hicimos unos estudios especiales para el suroccidente de Colombia, por ejemplo. Tratamos de ver, después de hacer regiones, la región que se hace alrededor de Cartagena, la que se hace alrededor de Bogotá, es la más grande. O sea, Bogotá absorbe desplazados que vienen desde Putumayo, desde el Amazonas, Caquetá, Huila, hasta desde el norte del país. En cambio, la gente que va del Chocó no pasa, por ejemplo, a Buenaventura, ni se queda en Quibdó, sino que pasa a Cartagena. Algunos van a Medellín, Montería un poco. Entonces fuimos creando como regiones, ¿de acuerdo? No son exactamente las regiones geográficas, son regiones que están cubiertas por los lazos que hay entre los desplazados y otras personas y otras instituciones que lo llevan a esos lugares. Eso fue lo que hicimos. Y descubrimos que hay ciertas regiones distintas por el desplazamiento. Descubrimos además que hay un momento en el cual todos los desplazados, digamos, en términos espaciales, están unidos alrededor y Bogotá es su centro. Y últimamente, además, en Colombia el desplazamiento tiende mucho a concentrarse en ciertas ciudades: Bogotá, Cartagena, Buenaventura, Montería y Bucaramanga. Otras ciudades no son tan importantes. Este estudio nos permite establecer cuáles son las condiciones o los elementos que buscan los desplazados para su llegada. Permite establecer a dónde pueden ir una vez que los desplazan, que no es fácil, porque el problema es este: uno sale de su sitio, casi todos son campesinos, no conocen el mundo exterior. Las relaciones con el mundo exterior puede ser a través de familiares, de amigos, puede que no las tengan. Entonces son relativamente oscuras y precarias. Y segundo, la alternativa serían los 1.100 municipios de Colombia. Pero entonces, ¿cómo hacer para que esa búsqueda se vuelva más pequeña, más manejable, más fácil? Hay procesos mentales y procesos sociales que lo llevan. Si fuera puramente mental e individual sería muy complicado, porque tendría uno que encontrar un procedimiento para ver cuál es el sitio que más le conviene. Nadie tiene esa información, nadie tiene esa capacidad de procesamiento en el cerebro. Entonces, por eso yo ayudo a la sociedad. A quien conozco, si hay alguien en un lugar, en una vereda, que dice, bueno, yo tengo un familiar que vive en tal ciudad, podemos ir allá. O la persona va y busca y se encuentra con alguien que le dice, bueno, usted puede quedarse aquí mientras tanto, y encuentra que puede estar allí. Entonces, cuando el desplazamiento aparece, se activa una cantidad de redes sociales, eso es lo que pasa. ¿Qué consideraciones siguen ellos? Si yo lo veo desde el punto de vista económico, ellos tratan de buscar sitios donde haya más oportunidades, es lo primero. Las ciudades tienen más oportunidades porque en las ciudades se concentra la mayor ayuda estatal, se concentra el mayor número de instituciones locales, estatales, de organismos internacionales. Entonces, en las ciudades se concentra una mayor cantidad de oportunidades. Pero no es solo eso, también es que haya lugares donde los acepten. Eso tiene dos lados. El lado puramente económico es, bueno, ¿a dónde puedo llegar y a dónde puedo sobrevivir, donde hay más oportunidades? Y el otro lado es donde me aceptan. Porque yo puedo pensar, si el mejor lugar para vivir en Cali, digamos que fuera, digamos, en el oeste o en el barrio Granada, pero yo no puedo vivir allí. Primero, no va a ser aceptado socialmente, no tengo ni ingresos para vivir allí. Entonces tengo que encontrar un lugar en el cual pueda encajar. Y esos lugares son las periferias de las ciudades. El mecanismo casi siempre es que llegan, se organizan. Hay expertos también que tienen la idea de que allí hay un cierto lote vacío, hay un terreno que se puede usar, sigue la invasión. Hay políticos que están interesados en generar invasiones para poder conseguir votos. Entonces, en Cali, los desplazados, digamos, que vienen de Nariño o que vienen de la costa pacífica, casi siempre de afrocolombianos, tienden a concentrarse en ciertos lugares del distrito de Agua Blanca. Lo hacen porque allí ya hay gente como ellos, incluso hay familiares. Los desplazados no son atractivos para nadie en principio. Hay gente que está derrotada, que hay la sospecha que puede estar relacionada con la guerrilla, de que pueden haber sido criminales o que por algo tuvieron que salir de allá. Y además, pues, son pobres, pueden estar enfermos, etc. Entonces, reúnen todas las condiciones para que sean rechazados. ¿Cuál es el enfoque específico de este estudio? En últimas, este problema es político. El efecto más fuerte, más duradero de la guerra colombiana es el desplazamiento. El secuestro es un efecto muy fuerte, es importante y ha tenido mucha cobertura en los medios, pero el desplazamiento es más permanente. Son 5 millones de personas que han tenido que salir de sus lugares y están viendo en otras partes. Los desplazados como el que está viviendo su vida desnuda, en el sentido que no tiene nada. Es su puro cuerpo,
Uno tiene identidad, no tiene nombre, no pertenece, no tiene estado. Aparte de los datos Sí. registrados en el texto, ¿cuál es el componente narrativo? El componente narrativo es lo que presenta los resultados en términos que cualquier lector los pueda entender, seguir y procesar. La narración tiene que ver con los procesos, entonces eso sí se cuenta allí de manera más o menos clara, qué fue lo que pasó, porque de hecho lo que hay es una historia, digamos, es como alguien que sale de un lugar sin saber nada, llega a otro lugar. Entonces lo que queremos llegar es cómo adquirió la información requerida para llegar y qué le pasa cuando llega. Por ejemplo, hemos tratado ciertas regiones, tratamos de mostrar cómo ciertas regiones son capaces de absorber a sus desplazados, otras no son capaces, y cómo en últimas Bogotá es la que absorbe a todos los que las demás regiones no pueden absorber. Y tiene que ver porque es la ciudad número uno, es más o menos clara la relación. Y se hizo un estudio sobre Buenaventura muy bueno, donde se muestran las condiciones tan difíciles socioeconómicas en las que sobreviven las personas que han pasado del campo de Buenaventura al urbano. Y además, pues por otras vías también conocimos narrativas, en el caso de Buenaventura, muy concretas sobre qué pasó. Por ejemplo, el efecto de la masacre del Naya, que es una historia relativamente conocida, pero que solo hoy se conoce la historia desde el otro lado, de quienes lo hicieron. ¿Cuál es el factor que coincide en todos estos análisis como el factor de fondo que genera el desplazamiento? El desplazamiento es generado por la guerra. Básicamente. El desplazamiento es resultado de la lucha estratégica entre distintos agentes armados. El desplazamiento de Colombia del 96 hasta ahora, sobre todo ha sido resultado de la estrategia paramilitar de recuperar los territorios que estaban en manos de la guerrilla, y para eso necesitaban aterrorizar la población o que cambiara su lealtad hacia ellos. El resultado general ha sido desplazamiento, porque los paramilitares además y sus aliados han comenzado a monopolizar tierras en todos esos lugares. En otros lugares han reemplazado a los desplazados por otras personas o por otros grupos afectos a ellos, pero sobre todo ha sido un efecto de la guerra. Y la guerra llega a un punto en que uno no puede decir que es solo la estrategia paramilitar, es que una vez que los paramilitares han actuado en un lugar y la guerrilla regresa, entonces todos los que estuvieron allí son sospechosos también, tienen que salir de nuevo, y además dentro de la población mismo se puede usar el conflicto para dirimir otros conflictos personales, peleas anteriores, o simplemente para quedarse con la tierra, con los bienes de otro. Entonces todo eso se combina y va generando un ambiente y un contexto en el cual las personas creen que no pueden vivir allí, creen que es muy difícil, que es muy peligroso. Otro problema fundamental para muchas familias en zonas de guerra, lo peor es que sus hijos de 14, 15, 16 años, hasta de 13 años sean reclutados por la guerrilla, por los paramilitares. El efecto de la guerra, que tiene muchos caminos, pero es la guerra, es lo que está determinando este desplazamiento. Ahora, es tan fuerte eso que hay regiones que se vuelven absolutamente imposibles para vivir en términos económicos. Entonces también tienen que salir. La guerra los deja sin posibilidades de vivir. Cuando incluso hay derrotados, por ejemplo, en la zona en que las FARC eran muy fuertes, son zonas que dependían del tráfico de coca y de todas las actividades que hay alrededor de eso. Una vez que el ejército, el Estado entra, todo eso se acaba. Entonces se acaban las fuentes de ingreso. Vivir allí es muy complicado, es muy difícil. Entonces también es efecto de la guerra. O sea, no es solo que haya amenazas directas, es que el desplazamiento es una especie de efecto de todo el ambiente generado por la guerra, que hace que las personas no puedan vivir y sientan que no pueden vivir en esas zonas o que su vida está en peligro en esas zonas. Ese es el problema real.